On va passer tout de suite à un autre intervenant, qui est d'ailleurs parfaitement bilingue, mais qui va s'exprimer en espagnol, donc vous aurez besoin d'utiliser vos équipements d'écoute. Je voudrais vous présenter donc pour le moment M. Jorge Maguiña, qui est péruvien. M. Maguiña a beaucoup travaillé dans le domaine du renforcement des capacités d'organisation de la société civile. C'est lui qui s'adresse à vous maintenant sur le thème des expériences de la société civile à l'étranger. Donc, vous venez ici, M. Maguiña, pour prendre la parole, mais comme je vous dis, il s'exprime parfaitement aussi en créole. Donc, il aurait bien pu le faire en créole, son intervention. Oui, bonjour tout le monde. Bon, moi, je parle créole, mais je parle tant que haïtien. C'est pour ça que moi, je demande de faire ça en espagnol. ¿Okay? Pour que todo el mundo comprenda la idea que me transmite. Vamos a avanzar un poco rápido porque tenemos un problema de tiempo. El encargo que me hicieron es exponer acerca de las experiencias de organizaciones de la sociedad civil en procesos de advocacy, en procesos de plaidoyer en América del Sur. Como pueden ustedes ver en el slide, creo que no todos pueden verlo, pero el objetivo de esta presentación es que podamos identificar la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil en procesos de advocacy, en procesos de plaidoyer. Para eso vamos a hacer una revisión muy rápida de lo que ha pasado en América del Sur, para que eso nos pueda servir como la base de la reflexión de lo que podemos hacer en Haití. ¿Okay? Bueno, yo he estructurado la presentación por décadas. ¿Okay? Vamos a hacer una revisión muy rápida de lo que ha pasado los últimos 30 años en términos del Estado y de la sociedad civil. Si ustedes se fijan en el slide, yo en la parte derecha he puesto una personita con un signo de interrogación para invitarles a que reflexionen mentalmente que mientras que estaba pasando en Sudamérica, ¿qué pasaba en Haití? Porque creo que nadie mejor que ustedes para hacer una interpretación de su realidad. Yo no me siento con derecho todavía, a pesar que amo mucho este país y he vivido algunos años, a hacer una interpretación de la realidad de Haití en términos del Estado y de la sociedad civil. ¿Okay? Las primeras láminas las vamos a pasar muy rápidamente porque quiero retener más bien en la parte de la sociedad civil. En la década del 80, nuestros países en Sudamérica viven todos una era de democracia, recupera la democracia que en el decenio anterior habían perdido. Pero paralelamente a la recuperación de la democracia, vivimos un periodo de fuerte crisis económica. Eso es a nivel de Estado. A nivel de las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, nos encontramos con que todas las organizaciones tradicionales, llámese partidos políticos, sindicatos, organizaciones de estudiantes, etcétera, están reclamando por el costo de vida, por la crisis económica. Ese es su rol en esa década. ¿Okay? Es importante acá anotar que a causa de la crisis económica surgen las organizaciones económicas populares. Emergen las organizaciones económicas populares para luchar, para hacer pelea a la crisis económica. Ahí podemos encontrar algunos ejemplos muy simpáticos, muy bonitos, como el de las ollas comunes, le llaman en español. Ahí está traducido como salón manger, ¿verdad? También que es una especie de restaurante popular, ¿verdad? En el que por un cobro muy simbólico, vamos a decir 5 goods, se da comida a la gente, ¿verdad? Paralelamente hay otro tipo de organización que se llama la olla común, eso no sé si esté bien traducido. La olla común, acá lo han traducido como mamit común, que es una olla, no sé cómo se traducirá, donde toda la gente pone sus productos para la alimentación y todos los que no tienen van a comer ahí, ¿no? Eso sí es gratis, totalmente gratis, ¿no? Son dos ejemplos que he tomado de cómo las organizaciones populares le hicieron frente a la crisis económica. En la década del 90 en general todos nuestros países aplican las políticas neoliberales, sin excepción.
¿verdad? Y la aplicación de esas políticas lo que causa es una crisis económica. No directamente como consecuencia de la aplicación de esa política, sino también por el contexto internacional, etcétera, ¿verdad? Entonces, entre neoliberalismo y crisis de Estado, a nivel de organizaciones de la sociedad civil, lo que tenemos es una crisis organizativa. Todas las estructuras tradicionales de la sociedad civil, llámense partidos políticos, sindicatos, llegan a un nivel de desestructuración. O sea, yo casé, ¿ok? En el caso del Perú, por ejemplo, es muy patético, ¿no? En la época de Fujimori, toda la década del 90, prácticamente los partidos políticos estuvieron a punto de desaparecer. Los sindicatos perdieron toda la fuerza que habían tenido en las décadas anteriores. Eso es importante anotar en términos de lo que iba pasando con la sociedad civil. Por favor, no se olviden de mentalmente ir haciendo el paralelo con mi cuadrito de la derecha de lo que va pasando en Haití en esas épocas, ¿no? En el diseño actual, en la década actual, nos encontramos a nivel del Estado con un periodo de bonanza económica, de crecimiento económico. Sin embargo, esta bonanza económica no se refleja en la población, ¿verdad? Como está puesto ahí, no hay distribución de la riqueza. Y además es una bonanza que está basada en la economía especulativa. La economía especulativa, en el manejo de las finanzas a nivel global, proceso que, como todos ustedes están enterados, ha tenido su momento más crítico hace unas semanas, ¿verdad?, con la crisis financiera en los Estados Unidos. Antes de pasar, me falta hacer un análisis acá sobre qué pasa en las organizaciones de la sociedad civil, porque esta es una etapa muy importante para las organizaciones de la sociedad civil, porque acá empiezan a aparecer nuevas formas, la sociedad civil se empieza a organizar de nuevas maneras, ¿verdad?, para justamente neutralizar la crisis económica y todo este sistema de desestructuración del sistema organizativo. Estas nuevas formas son conocidas como los movimientos sociales, ¿verdad? Y son esos movimientos sociales los que casi desde finales de la década de 90 hasta nuestros días han ido movilizando, digamos, la interacción entre el Estado y la población. Si ustedes quieren, hagan una reflexión rápida mental y ubiquen presidentes tipo Lula da Silva en Brasil, tipo Correa en Ecuador, tipo mismo Fujimori en Perú, tipo, ¿quién más? Pues, Evo Morales en Bolivia. Todas esas personas provienen de los movimientos sociales, ¿eh? El Partido de los Trabajadores de Lula es un partido que se forma prácticamente de un sindicato. Entonces, lo que quiero anotar es cómo los movimientos sociales van tomando fuerza, van tomando cuerpo al finalizar la década de los 90, ¿verdad? Ahora sí, ahora aquí quisiera ya un poco anotar acerca de ejemplos concretos, ¿verdad?, sobre los resultados que ha tenido el trabajo de la sociedad civil organizada en Sudamérica. Hay una serie de instancias, de nuevas formas de participación ciudadana que se han generado a través, ¿verdad?, y como consecuencia de la participación ciudadana organizada. En Bolivia, por ejemplo, tenemos la Ley de Participación Popular, que es una ley que permite la participación ya de manera legal de todas las organizaciones de la sociedad civil. Es una ley antigua, de 1995, pero que está vigente y es un instrumento poderoso. En el Perú, por ejemplo, tenemos la creación del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es una instancia creada para elaborar políticas de carácter estatal en conjunto, digamos, con la participación de todos los sectores sociales. Por otro lado, ya a nivel de derechos, en Argentina, Chile, Perú y Ecuador, nos encontramos con la creación de los comités de la verdad, ¿verdad? Los comités de la verdad son instancias que se crearon para investigar y para corregir la situación de las épocas de violencia que habían vivido estos países específicamente, ¿no? Pues son instancias de la sociedad civil, no se vayan a olvidar. Tenemos también comités de vigilancia, en español se dice veedurías ciudadanas, nosotros lo hemos traducido para la presentación como Comité de Vigilancia Social, que no es otra cosa que una instancia de control social de la sociedad civil al Estado. Es decir,
que la sociedad civil vigile cómo se están gastando los fondos públicos, ¿verdad? Control social, auditoría. Pero tiene carácter legal, no es que es una iniciativa suelta, está enmarcada en la ley. Tenemos también la creación de las defensorías ciudadanas. Esta instancia es más bien para arreglar conflictos, normalmente sin llegar, digamos, al Poder Judicial, una suerte de intermediación social para generar, digamos, más paz social. ¿Qué más tenemos? Bueno, a propósito de esta dinámica fuerte de la sociedad civil que viene desde finales de la década del 90, un resultado muy concreto es la creación o el mejoramiento de leyes que tienen que ver con los derechos de la gente. Es decir, se crean leyes anticorrupción, se crean leyes para contratación pública, nuevamente, para que las contrataciones que hace el Estado de insumos que necesita se hagan de manera transparente. Se crean leyes leyes en general antidiscriminatorias. Por ejemplo, una ley en favor de los discapacitados físicos, una ley en favor de las minorías, por ejemplo, homosexuales, una ley en favor de la niñez, en favor de la mujer, etcétera, ¿no? Este es el resultado ya en el nivel político de la acción de la sociedad civil. Hay también los observatorios ciudadanos, una cosa parecida a LOCAP que se ha constituido acá y que en el caso de los países de Sudamérica tiene la característica de que hay un observatorio ciudadano para cada tema específico. Por ejemplo, encontramos observatorio ciudadano para temas de justicia, tenemos otro observatorio ciudadano para temas económicos, para temas de derecho a la comunicación, a la información, etcétera, a la vivienda, etcétera. Así, hay una serie, podemos también hablar de los contratos sociales, es otro mecanismo que usa la sociedad civil, que como su nombre lo indica, es un acuerdo, ¿verdad?, entre determinados actores para avanzar en la defensa, digamos, de los derechos de un determinado sector. Yo, por ejemplo, he participado en el contrato social de la vivienda, ahí están ONGs, están el Estado, el Ministerio de Vivienda, están actores privados también, constructores, ¿no?, los que hacen vivienda. Entonces todos ellos vienen, discuten la posibilidad de construir una ley, por ejemplo, para que el acceso a la vivienda sea más abierto, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos las mesas de concertación y diálogo sectorial, que en buena cuenta son, digamos, las mesas de concertación, la característica que tienen es que son más técnicas que políticas. No hay que olvidar que el concepto de sociedad civil es un concepto bien político, pero en el caso de las mesas de concertación hay un carácter más técnico. ¿Okay? Hay otro que es el último, sí, es el último, que son los foros ciudadanos. Bastantes. Yo he participado en el foro de la niñez, por ejemplo. Hay también foro de la mujer, el foro del medio ambiente, hay foro de la microempresa, ¿verdad? Y el foro es un espacio de debate, como en el que todos los sectores nuevamente vienen, ¿verdad? Y un proceso de reflexión, de discusión, propositivo, porque no tiene sentido que vengamos a seguir poniendo un problema sobre otro, si no hay una capacidad de propuesta, van buscando creación de leyes, diálogo con el gobierno, etcétera. ¿Okay? Esta es un poco, digamos, la lista de nuevas formas de iniciativas de la sociedad civil que en Sudamérica se han activado durante los últimos tiempos. Ahora lo que yo quisiera es anotar muy rápidamente 3 o 4 constataciones que se pueden identificar con claridad sobre la sociedad civil. La primera es que la sociedad civil es una herramienta de participación ciudadana, una herramienta importante y potente, como se pueden haber dado cuenta en los slides anteriores. La segunda es que la sociedad civil es el agente de cambio más importante cuando uno busca una sociedad más justa. Pero la sociedad civil no puede actuar por sí sola, como un actor separado, único, sin tomar en cuenta o al Estado o al sector privado. Hay una tercera, que es que hay que entender a la sociedad civil organizada como el vínculo, y esto ya lo dijo el director en la mañana, el vínculo entre la institucionalidad y la comunidad y la gente de carne y hueso, ¿verdad?
y esto se hace a través de plataformas, que es la cuarta anotación. Es decir, la sociedad civil tiene que activarse a través de plataformas, de redes, de coaliciones, porque es en las plataformas donde uno aprovecha, ¿verdad? Y porque comparte conocimiento, ideas, información, propuestas, etcétera, ¿verdad? Ahora vamos a hablar, ya falta poco, ¿no? Sobre la durabilidad. Hay un factor que es clave, ¿verdad?, para que la sociedad civil pueda ser efectiva, que es la durabilidad. De nada nos sirven organizaciones o sociedades civiles que duren lo que dura un invierno o lo que dura un verano, ¿verdad? Necesitamos organizaciones de la sociedad civil durables, ¿ok? Y dentro de la durabilidad, los factores que hacen, digamos, que una organización sea durable son que la gente tiene que tener un rol protagónico. Cuando me refiero a la gente, me refiero a la gente de carne y hueso, no solamente a los entes institucionalizados, la gente, ¿verdad? Otro elemento que es importante es la inclusividad. La sociedad civil tiene que ser inclusiva. Normalmente, y esto ha pasado en nuestros países, en Sudamérica, cuando uno empieza a estructurar la sociedad civil, deja por fuera a ciertos tipos de organizaciones, por ejemplo, las organizaciones religiosas, las organizaciones del sector informal, las asociaciones de profesionales, economistas, médicos, abogados, que están colegiados. Si no integramos, si no somos lo suficientemente inclusivos, las posibilidades de éxito, por lo menos, disminuyen. Hay otro elemento que tiene que ver mucho con la durabilidad, que es, hay que tener mucho cuidado cuando creamos estructuras desde fuera, quiero decir desde un proyecto, porque normalmente ese tipo de estructuras organizativas duran lo que dure el proyecto, y si no duran lo que dura un proyecto, son como muy, ¿cómo se dice?, dependientes, muy dependientes de esas estructuras, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que no se debe hacer, pero hay que tener una estrategia muy marcada cuando se hace eso, porque si no, lo que va a causar esto es más bien frustración. ¿Ok? Ahora quiero referirme a una ecuación que para mí es la clave de una sociedad civil activa, fuerte y potente, que es, por un lado, la capacidad organizacional y por otro lado, la energía social. Es decir, para que una sociedad civil sea durable y eficaz, esa sociedad civil organizada tiene que tener capacidad organizacional y tiene que haber energía social. La capacidad organizacional significa que tienen que tener capacidad de liderazgo, capacidad de gestión financiera, material, logística, capacidad de hacer lobby, de negociar, capacidad de relacionarse con el Estado. En general son temas técnicos y políticos, pero son capacidades que se tienen que construir. Pero también se necesita energía social, es decir, mucha motivación, mucha dinámica, mucho interés, mucha preocupación por los problemas de la sociedad, ¿verdad? Entonces, no es suficiente, como dice en el slide, estar organizado, ¿no? Pásale al siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se completa la ecuación? Como dice en el slide, capacidad organizacional más energía social igual advocacy de la sociedad civil. ¿Okay? La suma de esos dos factores es lo que nos puede permitir hacer plaidoyer. Y acá entramos un poco a hablar del tema del plaidoyer, efectivamente. Porque hacer plaidoyer es movilizar a la sociedad para generar condiciones que le permitan, sobre todo a los más desfavorecidos, de vivir de mejor manera, ¿verdad? Y para eso necesitamos una sociedad organizada, pero no solo organizada, sino con capacidad y con mucha energía social. Porque cuando hablamos de plaidoyer, además, atención, tenemos que referirnos a cosas muy concretas, no a un concepto, ¿verdad?, sino a cosas que se reflejen en la vida de la gente. Y entonces nosotros tenemos que identificar cuáles son los mecanismos de plaidoyer, como por ejemplo las campañas mediáticas, ¿verdad?, pero campañas mediáticas efectivas, por ejemplo,
alternativas concretas, propositivas, sobre los diferentes temas, ¿verdad?, que significan un problema para la gente: salud, educación, medio ambiente, violencia. Quizás yo no voy a identificar con mayor claridad que ustedes cuáles son los temas, porque ustedes lo conocen bastante bien. Pasemos. Ahora quiero, nada más ya en forma de salida, referirme a algunas constataciones que nosotros, en el trabajo que estamos haciendo desde el proyecto Plaidoyer para la Sociedad Civil en Haití, de PAC con financiamiento de USAID, acá en Haití, tenemos ya más de un año trabajando. Nosotros hemos constatado en el campo de que en Haití hay una fuerte dosis de energía social. O sea, si es por energía social, no es el problema. Es decir, nosotros hemos encontrado, sobre todo en las organizaciones comunitarias, en las organizaciones de base, he visto muchos compañeros acá que pueden dar fe de eso, gente que entrega su tiempo, el tiempo es muy valioso, gente que entrega su tiempo voluntariamente, gente que está dinamizando sus organizaciones, gente que entrega los pocos recursos, los escasos recursos que tiene. Eso para mí es la energía social, y eso no falta. Pero hemos constatado, además, que lo que sí falta y bastante es capacidad organizacional. Hay organizaciones efectivamente que no están en condiciones de gestionar, voy a decirlo, $1000 americanos, porque nunca lo han hecho, ¿verdad? Entonces necesitan instrumentos, necesitan mecanismos, necesitan de un soporte técnico que les permita empezar a activar sus procesos desde la perspectiva de las capacidades también, ¿verdad? Entonces, el reto, el desafío es justamente cumplir con esta ecuación que está en el título que hice del slide. Procurar que las organizaciones sean cada vez más capaces, tengan cada vez mayor capacidad, y combinar eso con la energía social que ya tienen para lograr lo que dice ahí, el plaidoyer de la sociedad civil para Haití. Ese es un poco el mensaje, es el reto que nosotros estamos planteando y que estamos tratando de promover en el marco de nuestro proyecto. Finalmente, ya casi de salida, me gustaría que un poco ustedes puedan tener una idea de lo que hace PAC a nivel de Sudamérica, porque a nivel global nosotros trabajamos en alrededor de 50 países y con alrededor de 150 proyectos, y acá en Sudamérica estamos en Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, y desde hace un año con este proyecto Plaidoyer de la Sociedad Civil por Haití por los siguientes 2 años. Y si me permiten 2 minutos más, y ya para despedirme quisiera hacer una última reflexión. Esto es para mí, yo sé que a los haitianos les gusta tanto el fútbol como yo, entonces para mí esto es como un partido de fútbol, pero el partido más difícil de nuestras vidas. Es decir, nos toca casi que jugar contra Brasil, y para jugar contra Brasil tenemos que ser consistentes en todo nuestro equipo. De nada vale tener un buen arquero, un buen portero, digo, si no tenemos delantera. Y al revés, de nada vale tener una delantera si no tenemos portero. No se diga del medio campo y la defensa. Pero de nada vale que juguemos con las tribunas vacías. ¿Ok? Ya ustedes mentalmente podrán decir quién está en la tribuna, la cooperación internacional, quién está de portero, de arquero, quién es el delantero, no sé. Ahí es donde nos toca organizarnos. Pero es como un partido de fútbol muy difícil, donde lo que sí no puede haber es confusión. La tribuna no puede estar dentro del campo, los espectadores no pueden estar dentro del campo, y el portero no puede estar en la delantera. Muchas gracias por su atención.